La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Comentando la noticia una vez más con ustedes en La Voz Universal Radio y La Voz Universal TV, canal digital. Tenemos el gusto de tener una vez más a la doctora Norma Pierola con nosotros, que gentilmente nos contesta a esta entrevista vía Zoom desde Cochabamba. Siempre que hay temas espinosos, candentes, recurrimos a las personas que, aparte del conocimiento, tienen el coraje de hablar en situaciones difíciles. En este caso, la doctora Norma Pierola nos va a hacer algunos comentarios sobre la situación política actual. Algo que está muy entremezclado. Hay abusos políticos, abusos, aprehensiones, encarcelamiento por motivos que no se ven a qué se debe, y además está como aquí, viejos, jóvenes, niños, o sea, parece que todo el mundo va a entrar preso, y obviamente que esto es grave. La doctora Norma tiene una experiencia vasta desde el punto de vista jurídico, pero además con sus intervenciones y sus acciones a nivel internacional por mantener una llama todavía encendida de que nos hable del Estado de Derecho en el país llamado plurinacional, el Estado plurinacional. La antigua República de Bolivia, que entonces estaban las cosas claras, pero entramos en un callejón donde ya no se sabe qué es la ley, qué es la Constitución, qué es lo que hay que respetar, quién tiene que respetar, etc. Doctora Norma Pierola, para no hacer más larga esta introducción, muchísimas gracias por la cortesía de estar con nosotros y su impresión de esta situación que estamos viviendo. Muchísimas gracias, un gusto como siempre saludar a Comentando la Noticia y a usted, licenciado, por permitirme llegar a través de su medio de comunicación a la población y agradecer siempre de antemano por lo menos la valoración que la gente hace de algún trabajo que hemos realizado en favor de todos los bolivianos, desde el Parlamento y por supuesto como profesional con algunos posgrados, entre ellos constitucional, derecho penal, civil, etcétera. De alguna manera nos tiene que servir no solamente el trabajo de licenciatura que hemos realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón, sino también los posgrados que hemos llevado adelante, son varios. Y entonces yo decía, ¿para qué me sirve en un gallinero en el Parlamento donde inclusive me trataban de, mientras más masterado, presenté todo mi currículum y me decían cada día está más tarada, ¿no? Así de groseros y de, yo le diría, de un vuelque de 360 grados. No pensé que el Parlamento serviría para eso porque no dejaban hablar, no dejaban intervenir. Cuando antes nosotros, yo por lo menos cuando era mi vida universitaria o de niña, escuchaba que el Parlamento enriquecía, los debates que se daban eran enriquecedores y de conocimiento, pues estaban ahí gente que estaba bien preparada y formada. Hoy en día, lamentablemente, no hay ni formación, peor formación política. Por eso voy a empezar un poco a hablar del panorama tan tremendo que estamos viviendo los bolivianos frente a un caos político, social, económico y sobre todo de salud. Ya atrás han quedado, creo, las acciones de políticas electoralistas donde todos se comprometieron a todo, empezando del postizo Arce Catacora, don Lucho Arce, el exministro de Economía, a perpetuo de Evo Morales, a quien le debemos toda la debacle económica que hay en Bolivia y quien hasta hoy ni se digna cumplir por lo menos una de sus ofertas electorales de dar más o menos un
1.000 bolivianos de bono para las familias más necesitadas por este tema de la pandemia. Encima no tenemos ni cómo, si hacemos una comparación con la transitoria señora Áñez, la presidenta transitoria, vamos a poder ver que inclusive ella tuvo por lo menos la cautela de prevenir 30 días cerrados, dar bonos, ver la forma de evitar el contagio. Ya estamos entrando a la cuarta ola. Nosotros no vemos vacunas, no vemos absolutamente nada, pero sí, estamos viendo desde el Parlamento que se aprueba cerca de 1 millón de bolivianos solo para que ellos consuman carne, consuman cafecitos, o sea, para que se alimente encima de lo que ellos ganan sin hacer absolutamente nada, pues un Parlamento que ni siquiera sabemos qué día se reúnen para adoptar políticas públicas en favor de la población. Ustedes han debido ver que recientemente el ministro de Defensa se fue a Rusia, no sabemos a qué, porque ojalá hubiese ido por lo menos a tramitar algunas vacunas para los bolivianos, pero hemos ido a ver que han ido a comprar armas, cámaras y no sé qué. Lo mismo ha pasado con el dictador que ha vuelto, Evo Morales, con su séquito, y Arce Catacora que se vaya y aparece un ministrillo sedicioso como el señor Castillo, del Carpio, de no sé qué, por puro el señor. Y resulta de que estamos frente a eso, donde nos cambian leyes de la policía, nos cambian leyes, están cambiando de los militares, y aquella falsa agenda que nosotros habíamos visto con algo de esperanza entre los más notables constitucionalistas y gente de renombre, entre los que estaba obviamente, para mí, el aprendiz Lima, Iván Lima, junto con otros ex magistrados para reformas de justicia. Esa agenda que se ha hecho para reformar la justicia resulta que hoy se ha trastrocado en una agenda de persecución política y de sembrar delitos con efecto retroactivo. Ya se han inventado un delito yo diría, ustedes saben que no está tipificado como tal golpe de Estado, para tapar el fraude comunal del 2019 que está aprobado, el fraude electoral 2020, pero pactado con los transitorios, y el 2021. Entonces vivimos una anomia donde las leyes que ellos mismos han cambiado, empezando de la trucha constitución vigente, desde el 2009, ahora cambia, ¿no es cierto? Lo que ellos en su tiempo deberían de tomar leche de su propia vaca, no lo están haciendo porque están dictando leyes de impunidad que son contrarias a todo orden legal establecido. No vemos ahí colegios de profesionales, colegios de abogados, universidades. ¿Dónde está el colegio de abogados? Solo porque nos han cambiado la ley vamos a permanecer callados. Tenemos la obligación de defender los derechos de todos. ¿Dónde está le diría al señor Camacho, que de alguna manera sirvió en su momento una especie de salvador, una lucecita que la gente veía en el camino para poder simplemente capitalizar esa necesidad de liderazgo que no teníamos en Bolivia? Llegado el momento, llega al Parlamento inclusive con su tremenda cartita para que reciba la renuncia, se lo firme la renuncia a don Evo Morales, pero llegado el momento sale pactado con 4 ministerios, 8 viceministerios, control en yacimientos, en aduana, en Entel, en impuestos internos, etcétera, y todo el mundo se contenta y recibe su cuota parte. Esa tradicional, supuestamente derecha opositora, era falsa, siempre fue funcional, como lo fui denunciando. Y realmente lo que nos preocupa a nosotros es de que ahorita no nos damos cuenta que nuevamente nos están sembrando delitos con efecto retroactivo frente al aplazo de la vieja partidocracia. ¿Qué quiero decir? Que la gente autoconvocada, porque no fue justamente un trabajo de los que estaban ya haciendo su pesca en río revuelto, me refiero a los viejos políticos tradicionales que sin partido participan usurpando siglas, prostituyendo partidos políticos, aparecen negociando. Ahí está como Tuto, que niega, pero ahí está el video que ayer lo he vuelto a postear, en el que se demuestra lo que él dijo, él ordenó
que Evo Morales salga. No sé qué pactaron, pero lo cierto es que yo lo sigo emplazando al señor Salvador Camacho, entre comillas, a que presente las pruebas por las cuales fue el detonante para que el dictador García Linera, no sin antes robarse más de 550 millones de dólares que seguramente le autorizó el exministro de Economía, hoy Lucho Arce, haya podido sacar de Bolivia. Tenemos evidencias, pruebas de aquí. La situación, doctora, pasó todos los límites porque los mismos masistas, como un senador que ya contó todo cómo fue el proceso, bueno, la iglesia, algunos de los opositores que también han contado la experiencia de esos días de noviembre del 2019, no hay por dónde sostener lo del golpe de Estado. Pero también está claro, con lo que usted también nos refiere ahora, nos reafirma, de que quienes tomaron el poder traicionaron la voluntad popular. Es decir, habíamos puesto quizás demasiadas esperanzas en que aquello era limpio, era puro, era noble y que nuevos aires correrían por los cielos de Bolivia. Estábamos con las mismas lacras, con las mismas personas y obviamente el resultado ha sido el mismo. Hemos vuelto a otra trampa llena de cosas oscuras, pues no vamos a detallar más, pero obviamente corrupción a toneladas. Ahora resulta que los favorecidos, como fue el MAS, se lanza contra todos esos que de hecho le facilitaron la salida, le salvaron la vida quizás, bueno, y hasta le facilitaron que se roben todo. Bueno, ahora se les echan encima con el cuento del golpe de Estado y con eso nos recuerda de nuevo el famoso periodo del caso terrorismo. Las mismas personas, los mismos actores, las mismas mañas. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Doctora, esa es la preocupación, porque a este paso aquí no va a quedar, como dicen, santo con bonete, ¿no? O sea, no va a quedar nadie, ¿no? En absoluto, y eso es lo que nos llama la atención, pues aquellos que tomaron el poder, así saben que pactaron transitoriamente porque saben que están de postizo y que cualquier rato van a salir, porque el fraude electoral igualito se combinó, se pactó, y ese es el resultado de los parlamentarios que pierden los 2/3, que no hacen absolutamente nada, no llegan ni a la paz. Por supuesto, no todos, deben haber unos 2 o 3 que se están destacando en el charlamiento, diría yo, y que no hacen absolutamente nada por revertir esta situación. ¿Qué es lo que quiero decir? Encima, los militares y los policías que estuvieron defendiendo al pueblo boliviano de la sedición y la orden de quema que diera Morales, que diera Álvaro García Linera, hoy los retornados Zabaleta y demás que salieron del exilio, los impunes, están molestando con sembrar ese delito. ¿Acaso si somos 7 millones u 8 millones de gente pensante, que somos ya, que tenemos mayoría de edad y 2 deditos de frente, nos vamos a dejar enchufar, disculpen la expresión, la mamada plurinacional de que se ha cometido delito de golpe de Estado? Y si fuera así, no hay tal delito de golpe de Estado, hay sedición, terrorismo, hay mucho alzamiento armado, las cosas que hiciera el año 2003 o finales del 2003, creo, Evo Morales contra Gonzalo Sánchez de Lozada, ahí ingresó el mismo Mesa, pactaron las cosas. Pero, ¿qué se hace frente a esta debacle? ¿Cómo salimos jurídicamente? Jurídicamente, mire, nosotros hemos planteado 39 recursos de inconstitucionalidad abstracta, de los cuales tengo la sentencia 770 del 13 de agosto del 2012, que ya prohíbe el procesamiento en rebeldía. Estamos dentro de un sistema acusatorio, donde la propia Constitución establece entre el 117, 118, hasta antes del 121, que nadie puede ser condenado sin antes haber sido oído y juzgado ante un tribunal competente y debido proceso y rodeado de las garantías. Eso ya salió esa sentencia constitucional. Segundo,
he planteado por vía de excepción dentro de la Carta Democrática Interamericana y el Pacto de San José de Costa Rica, derechos humanos, por vía de excepción, porque obviamente cuando uno plantea un recurso internacional ante la OEA o ante la ONU, tiene que haber agotamiento de las vías ordinarias internas. Y en este caso, como se trataba de la vida de muchas personas, la persecución política, pues fui la primera en denunciar la judicialización de la política y la politización de la justicia. En ese sentido, un primer congreso que estuve en Paraguay, logramos sacar el 99% del apoyo parlamentario, llevar varias denuncias ante la Corte Interamericana, que hoy se han juntado, eso lo hizo don Manfred Reyes Villa cuando fue derrocado en el intento de la toma y la quemazón de la prefectura en Cochabamba, la ex prefectura. Después, la revocatoria de mandato, en la que fue traicionado por los del CONALDE. Ustedes recuerdan que había un grupo muy fuerte que había rebasado, como siempre, la vieja partidocracia, y ese CONALDE decidió no ir a ese revocatorio. Pero ahí, lamentablemente, sufrió traición, lo dejaron solo y fue no solamente derrocado, sino también que fue revocado. Él tuvo que salir del país para salvar su vida, etcétera. Frente a eso, él habría planteado un recurso ante el Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Comisión de la OEA. Y resulta que esa resolución, junto con las otras que he ido planteando, ha salido en mayo de este año, 2021, y declara la improcedencia del procesamiento en rebeldía. Vale decir, replica lo que establece la constitucionalidad del artículo 117, 118 y siguientes de la Constitución Política Trucha, inclusive vigente en Bolivia. De manera que dentro de la aplicación preferente, inclusive que se tiene en el artículo 13, inciso cuarto de la Constitución, de manera conforme al 256, parágrafo 1 de la misma Constitución, hay aplicación preferente de los derechos humanos. ¿Vale? Es decir, se tiene que respetar los derechos humanos frente a cualquier agresión política. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como la Corte, la Comisión ha declarado procedentes estos recursos, yo estoy viendo y pidiendo que el Tribunal Constitucional llamado Plurinacional Azul, los magistrados del Tribunal Constitucional, que ya emitieron otra sentencia en marzo de este año, la sentencia número 12 del 11 de marzo, establece la inconstitucionalidad del artículo, la anterior vez sacó del 36 de esta ley Marcelo Quiroga Santa Cruz de marzo del 2010, donde dice que las excepciones en sus disposiciones transitorias deben aplicarse cuando se declara la rebeldía de un imputado, debe proseguirse y nombrársele defensor de oficio. Esas sentencias que han sido dictadas en aplicabilidad del artículo 36 y 35 y disposición transitoria de esta ley Marcelo Quiroga, resulta que son inconstitucionales y transgreden justamente varios artículos en el sistema interamericano de justicia. Y al declarar la procedencia, anula prácticamente todos los juicios que se han realizado en rebeldía. Vale decir, ninguna sentencia dictada contra un ausente violando sus derechos y garantías sirve. Por lo tanto, esa sentencia, que ya fue notificada y publicitada por el señor Lima en abril, entre el 25 de abril y el 26 de abril de este año, lo han vuelto a sortear. Ustedes saben que son 9 magistrados, de los cuales hay 7 firmas. Una de las 9 firmas, uno se declara una excusa legal y habían 2 disidentes. Entonces, ¿por qué se inventan un procedimiento de volver a sortear? Y volver a sortear, y hasta ahora no sale la nueva sentencia, y yo no sé si el presidente, que ya para mí ha cumplido un delito flagrante de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, las leyes y los tratados,
lo vuelve a sortear. ¿Por qué dentro de los 45 días que se comprometió no ha vuelto a salir la sentencia? Pero fíjese, es la mafia de Lima, y lo voy a decir porque este señor solamente sirve para dañar. ¿Qué hace Lima, ex magistrado del MAS? Ha vuelto a modificar esta ley en 8 artículos, la ley Marcelo Quiroga, para reponer el procesamiento de rebeldía. Eso ha sido aprobado hace 2 o 3 semanas, terminaré, 2 o 3 semanas en diputados, y como ellos vuelven de un receso legislativo, la otra semana seguramente lo van a aprobar tal cual ha mandado el señor Iván Lima al Parlamento del MAS. Doctora, lo preocupante es esto. Si legalmente, si jurídicamente está claro, está con sentencia, etcétera, está claro de que ellos hacen caso omiso de todo esto y siguen adelante. Y si hay que cambiar algo, lo cambian. Con la misma facilidad que se comen un chupete, pues cambian un artículo de la Constitución. No la cambian la Constitución, pero redactan sus procesos, sus sentencias, sus denuncias, haciendo caso omiso de todo lo que está pues legislado. Esta soledad, esta impotencia, porque si esto lo hacen con un señor que lo citan de testigo, el caso de Carlos Slim, y después de testigo resulta que va preso preventivamente, o sea, esto no tiene, pero no hay dónde agarrarse. Ya han salido, por supuesto, juristas, han salido instituciones, han salido, bueno, todo el mundo. ¿Quién entiende esto? O sea, no estamos con gente normal, gente racional, gente que respete un mínimo lo que llamamos Estado de Derecho. Entonces, lo que usted decía al principio, estamos necesitando a alguien que de una vez diga, bueno, se acabó aquí el hablar despacito, el guante blanco, el guardar las formas, porque no estamos en un Estado de Derecho. O sea, todos los días se atropella algo. ¿Ha visto lo que está pasando en la Chiquitanía, doctora Norma? Es increíble, ¿no? El del INRA hasta les da títulos, les da las dotaciones. Y después dice, si había un dueño, no, entonces que pelee el dueño, esa es otra instancia, ya no es el INRA. O sea, él regala las cosas ajenas y después dice que vayan a pelear a otro sitio. Es una cosa de locos, directamente de locos. Bueno, se están violando derechos constitucionales, se están atropellando propiedades. Una vez más, yo invoco a la doctora Norma Piérola, mujer de enorme coraje. Necesitamos un líder, necesitamos alguien que ponga la cara. Parece que todos los que antes dijeron que eran líderes, pues se van a quedar nomás en el parece, ¿no? Porque no aparecen, no aparecen. Hemos visto las llantas para ser quemadas en la Chiquitanía y armar otro desastre ecológico para que, bueno, después ya en la quema y el desastre, pues cada uno agarre lo que se le antoje, ¿no? Y no hay quien lo pare, no hay quien lo pare, doctora. Decía una vez Yeyo Antelo, ¿no?, de que somos, en el caso de Santa Cruz, una nación sin Estado. Y la verdad que así se siente por acá. Es una nación sin Estado. Todo lo que está escrito parece que no sirve para nada. Nadie lo respeta. Entonces, bueno, esto es una jauría de perros. O sea que el que muerda más rápido, pues ese gana. Doctora, una frasecita de esperanza para nuestra audiencia, porque increíble, el tiempo se nos ha ido. Por favor. Claro que sí. Lo que decía, en el sistema interamericano, lo que hay es una resolución que va a condenar al Estado al cumplimiento de determinada sanción, porque no solamente tienen aplicación preferente, sino que hay un principio en derecho constitucional que se llama el principio del pacta sunt servanda, que quiere decir que quien contrata para sus administrados, contrata para su país. Y si bien al país no se lo puede tener preso penalmente,
entonces queda arrebatado al cumplimiento de los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas, en este caso a los presos y perseguidos políticos que han sido condenados, como los del delito del año 2003, inventado magnicidio, terrorismo 1, 2, 3, etcétera, ¿verdad? Eso. 1, 2, eso por ejemplo ya también ha salido. Fuera de eso está pendiente la Corte Penal Internacional de Justicia de la Haya, Corte Penal, estoy hablando dentro del Pacto de Bogotá. También hemos demandado el año 2013 por el tema justamente del terrorismo de Estado en Santa Cruz, sembrado contra cívicos, autonomistas, etcétera, ¿verdad? Y opositores. Entonces, eso está pendiente para sancionar penalmente y capturar donde se encuentre a Evo Morales y a sus ministros que participaron en esa siembra de delitos con efecto retroactivo, como llamo yo. Entonces, lo que nosotros pedimos es que la gente nuevamente se una y se tenga que demostrar, somos poder constituyente, artículo 7, revisen de esta constitución, ellos son poder constituido, no pueden seguir haciendo lo que les dé la gana, imponiéndonos leyes que ellos mismos también han aprobado y liberándose cuando les va a afectar. Entonces, esto no es correcto. Estamos en un estado de hecho donde ni los militares, ni los policías, las fuerzas policiales y del orden están siendo resguardados en sus derechos. Yo por eso pido que la población, no estoy llamando ante una revelación, pero dice el propio, nuestro gran libertador decía que cuando la justicia, no hay justicia, la rebelión es un derecho. Entonces, sí, yo creo que es una rebelión civil que todos tenemos que hacer mea culpa, nombrar un gobierno transitorio, abajo parlamento y todos estos corruptos que están allá. Por supuesto, es una generalización que mucha gente está fuera. No puedo decir quién es más, pero los que están administrando, mal administrando la cosa pública, se han robado nuestros fondos públicos de los jubilados, etcétera, tenemos que reaccionar. Una vez más, por la defensa de nuestros derechos, porque no se está reconociendo la propiedad privada, el genocidio, biocidio que se está haciendo contra el crimen de la naturaleza, nos obliga a todos a tomar actuaciones y por supuesto Santa Cruz. Yo emplazo a los señores que están ahorita de autoridades a que comanden esas cosas, que tengan la obligación de hacer respetar los derechos, no solamente de la naturaleza, porque eso nos sirve para subsistir. Y eso, por supuesto, empecemos a fiscalizar al Parlamento y a través del Parlamento o de manera directa tenemos una ley que es la de la defensa de los derechos civiles, la ley que está en el artículo 240 de la Constitución, no recuerdo ahorita qué se llama, pero nos permite, como nosotros, poder constituyente, a fiscalizar cada uno de los centavos y de la cosa pública que está manejando arbitrariamente el señor Luis Arce Catocora, supuesto presidente, que él sabe no ha sido elegido. Muchísimas gracias. Yo de verdad agradezco la gentileza. Y no olvidemos, doctora. Disculpe, y no olvidemos, doctora, que aquí hay un genocidio que está tipificado en los estatutos de la OMS, en las normativas de la OMS, porque la negligencia en conseguir la vacuna, el remedio o la cura, definitivamente la solución para la pandemia, pues esta es una responsabilidad que no se puede obviar. Alguien tiene que pagar esto. Son muertos los que hay detrás. Eso es genocidio y todavía eso no se ha tocado. Doctora, muchísimas gracias. Créame que de alguna manera trae usted tranquilidad a un sector del pueblo boliviano. Procuraremos seguir en esta charla. Muchísimas gracias, doctora. Yo soy la agradecida con usted, licenciado Pasquier, por permitirme llegar. Y ahí está en mi muro todas las cosas que comento y que he comentado en su tiempo y he denunciado con prueba. Ahí están las pruebas, por eso yo no tengo miedo que me inicien juicio, hagan lo que les dé la gana, porque ahí van a tener que ver que cómo nos meten presos a todos los bolivianos, más de 7 u 8 millones que hemos participado,
y queremos ver si van a alcanzar sus podridas cárceles para meternos presos simplemente por defender la democracia y nuestros derechos. Somos impunes ante eso e inmunes ante cualquier ley dictatorial y absurda, abusiva y arbitraria que nos quiera imponer el gobierno de facto y de pacto. Muchas gracias. Esto ha sido Comentando la Noticia. Hasta la próxima semana. Comentando la Noticia con Daniel Pasquier.